Nos llamó mucho la atención el nombre de este congreso, eh, porque creo que, como bien ustedes lo compartían, el estar sintonizados es supremamente importante para que el matrimonio suene bien, para que podamos escucharnos bien el uno al otro, pero sobre todo para que podamos escuchar la voz y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso este tema lo pusimos así: ¿cuál es tu onda? ¿Cierto? Que habla un poco de cómo en qué actitud estás, ¿cierto? Hay una expresión que yo suelo usar mucho y es muy mala onda. Eso es mala onda, como que eso no está bien, eso no es chévere, eso no es chileno, dirían en Guate, es mala onda. Pero eso es, ¿cuál es tu onda? Es una decisión que nosotros debemos tomar en el matrimonio. Y Y bueno, en la radio se usan estas dos frecuencias o estas dos ondas, la amplitud modulada y la frecuencia modulada. El AM es el más antiguo, pero no tan nítido el sonido. Y el FM, la frecuencia modulada, es más moderna y dio la oportunidad de implementar un sonido mucho más completo. Pero cuando nos preguntamos esto, nosotros hacíamos referencia principalmente a estas dos cosas, a cómo nos estamos sintonizando y qué cosas son las que amenazan el matrimonio, que sería la M, y qué cosas son las que fortalecen el matrimonio. AM amenazan el matrimonio, FM fortalecen el matrimonio. Y esto es muy importante porque cuando nosotros nos casamos, tenemos que tomar esa decisión, en qué sintonía vamos a estar, en qué onda vamos a estar. Si hacer un énfasis en lo que amenaza, en las actitudes que amenazan el matrimonio, en los pensamientos que amenazan el matrimonio, en las situaciones que amenazan el matrimonio, o si enfocarnos, sintonizarnos con las actitudes que fortalecen el matrimonio. Y un poco las cosas que amenazan el matrimonio tienen que ver también con lo que ocurría antes del matrimonio, que también es el AM. ¿Cómo era mi vida antes de el matrimonio? ¿Qué hacía yo antes de el matrimonio? Esto tiene que ver, por ejemplo, con cómo manejaba yo mi dinero antes del matrimonio, mis finanzas personales, cómo manejaba mis tiempos, quiénes eran mis prioridades, en dónde ocupaba mi tiempo libre. Todo lo que hacíamos de solteros es lo del antes del matrimonio, en qué entregabas tus fuerzas y cuál era tu estilo de vida en general antes del matrimonio. Y haciendo un paralelo a eso, ¿cómo es para que sea un matrimonio firme o fuerte o algo que fortalece tu matrimonio? ¿Cómo vas ahora a manejar tus finanzas? Esa es la primera, digamos, de las etapas del matrimonio. Estos primeros 15 años diríamos, de vida matrimonial, más o menos será la etapa en donde estarás consolidándote para fortalecer las bases o las raíces del matrimonio. Pero viene ese proceso de cambio, de dejar atrás todas las actitudes de antes del matrimonio, o muchas de ellas que no te van a ayudar o que tienes que complementarlas para que en el matrimonio puedan fortalecerse mucho más. Parte de la amenaza del matrimonio es pensar que yo puedo tener el mismo estilo de vida y las mismas costumbres que tenía antes de casarme, ahora que estoy casado. Las mismas prioridades, el mismo tiempo que pasaba con mis amigos, el mismo manejo del dinero que tenía antes. Y es como una manera de idealizar el matrimonio. Las películas nos han hecho mucho daño en este sentido, en pensar que cuando uno se casa, uno va a tener todo lo que ve en la película, ¿cierto?
que vas a poder salir con tus amigos, con la frecuencia que lo hacías antes y que tu esposa va a estar feliz, sonriente, esperándote en la casa. Nosotros usamos esta expresión, uno llega después de estar con los amigos y no encuentra a la esposa sujeta, sino con sujeta estirada, sujeta enojada por el tiempo que estuvimos por fuera. Y el idealizar el matrimonio es pensar que vas a poder hacer los mismos viajes que hacías, que vas a poder invertir el dinero en lo mismo que invertías antes. Entonces, llegamos a la realidad del matrimonio y hay un autor que se llama John Bradshaw que habla de esto, el síndrome de estrés postromántico. Y entonces él dice que las parejas jóvenes o los matrimonios jóvenes empiezan a sufrir de esto. Y que si una pareja no se recupera del síndrome de estrés postromántico, entonces es una pareja que o está condenada al fracaso o está condenada a un matrimonio tormentoso. ¿Y qué es el síndrome de estrés postromántico? Es que cuando el matrimonio o la pareja ha confundido la pasión con el amor, piensa que cuando disminuye la pasión es que ya no nos amamos. Entonces se corre el riesgo de que al disminuir la pasión, uno se enfoque más en otras cosas que en su cónyuge, que uno se enfoque más en los hijos, que uno se enfoque más en el trabajo, que uno se enfoque más en los amigos o en la familia extendida que en el cónyuge, y se empieza a crear una distancia entre los dos. Ya no estamos compartiendo el tiempo necesario juntos porque ya pensamos que ya no nos amamos. Entonces, a mí hace poco me decía un chico de un matrimonio joven, me decía, es que yo ya no siento lo mismo por ella. Entonces yo le decía, gracias a Dios ya no sientes lo mismo, porque es que tu amor tiene que transformarse, tu amor tiene que madurar. No nos podemos quedar con ese amor pasional, romántico, idílico que teníamos, porque además es biológico. El amor pasional tiene que disminuir para que uno se enfoque en lo realmente importante. ¿Ustedes no se acuerdan que cuando estaban muy enamorados, a uno le costaba concentrarse en el trabajo? Entonces uno no era productivo. Cuando uno está muy enamorado, uno no es productivo. Cuando uno está, si ese amor romántico perdurara en el tiempo, entonces uno no podría enfocarse adecuadamente en cuidar de los hijos, porque su mente estaría en otra cosa. En psiquiatría dicen que el enamoramiento es una psicosis transitoria, como que uno está con la mente en las nubes y uno no piensa con claridad. Ese tipo de amor tiene que menguar para que entonces nazca el compañerismo, la construcción del compañerismo y pueda haber esa transformación del amor. Como que tenemos que pasar de ese amor romántico, idealizado, a la luz de las velas. ¿Saben por qué la mayoría de las escenas románticas son a la luz de las velas? Bueno, porque a la luz de las velas no se ven todos los detalles o las imperfecciones, todos los defectos. Entonces, a veces llega el momento en que ya hay que encender la luz fuerte o abrir las ventanas y que haya más luz, ¿no? Y que se vean los granitos y que se vean... que se le vean las ojeras. Bueno, esto es súper importante porque si no caemos en esto o es como que no logramos aterrizar a algo más real. Si nosotros hacemos memoria, a ver, yo les voy a pedir que hagan memoria un ratito ahí entre ustedes dos. ¿En qué momento más o menos sienten que descendieron de ese tope de amor, de enamoramiento, de romanticismo, ¿en qué momento sienten que empezó a bajar en esa curva hacia abajo? Porque el romanticismo está aquí arriba y después tiene que descender un poquito a terreno más seguro. ¿En qué momento de su matrimonio pasó esto?
¿Recuerdan? Porque a mí no me ha pasado. Y esto es importante porque cuando el amor emocional empieza a disminuir, empieza a crecer el amor racional, el amor por decisión. Y este es el amor que mantiene al matrimonio. No es el amor emocional. Nuestra cultura le ha dado un valor superior al amor emocional. Pero el amor emocional no se puede mantener en el tiempo. Los seres humanos somos supremamente cambiantes emocionalmente. Hoy yo quiero un celular con todas mis fuerzas y cuando me lo compro ya al mes digo, ¿por qué me lo compré? Debí haber esperado por el otro, este ya no me gusta tanto, es mejor el de fulano de tal. Porque nuestras emociones son muy variables. Entonces nosotros no podemos fundamentar la relación en un amor romántico y emocional que están cambiando. Cuando el amor emocional disminuye, lo que tiene que ocurrir a la par es que va creciendo el amor racional, el amor del compañerismo, el amor real, el amor que es por decisión, porque ese es el que se puede mantener en el tiempo. Y también tenemos que hacer énfasis en que en la sociedad nos han vendido también la idea del amor como globos, dulces, chocolates. Yo les voy a pedir, por favor, el primero que me muestre un versículo que hable sobre los globos, las rosas, los chocolates, los dulces que hay que dar para conquistar, para el Día del Amor y Amistad y Cariño, que me lo muestre. No es que esas cosas no haya que hacerlas, son bonitas y agregan valor, ¿verdad? Agregan color. Pero queremos hoy mostrarles algunas ideas del amor real. Ali Mansukhani es un psicólogo muy interesante de las parejas y él tiene una frase que a mí me encanta. Él dice, cuando el enamoramiento termina es cuando empieza la pareja. O sea, la relación de pareja real empieza a crecer es cuando termina ese enamoramiento romántico. Y no quiere decir que uno no lo experimente. Sí lo experimentas. Seguimos enamorados, pero no en la psicosis transitoria de que todo era perfecto y que estábamos en las nubes de las mariposas en el estómago, sino de un amor que es de un compañerismo y es un amor que es por decisión. Y aquí le vamos a mostrar algunas imágenes de cómo es ese amor que decimos que es un amor verdadero. Esto me toca a mí hacerlo. Parece una foto de nosotros, ¿cierto? Este es el amor verdadero. Poner la bolsita de agua caliente en el dolor de espalda. Cuidar en los momentos donde hay dolor, donde hay dificultad, donde la esposa no está maquillada y te está clavando las uñas del dolor porque está en el trabajo de parto. Acompañarse en todos los momentos, ¿cierto? En poner los zapatos, en calzar cuando seguramente esos pies no huelen muy bien. Tomarse de la mano. A pesar de los años. A pesar de los años, no dejar de hacerlo. El nacimiento de los hijos, ¿cierto? En ese momento y en todo lo que viene también. Ese es el amor de verdad. El seguir juntos a pesar de los años, a pesar de la enfermedad, de la escasez. A pesar de la escasez, en los momentos de salud y enfermedad, mantenerse. Miren, seguir poniendo de fondo de tu de pantalla a tu cónyuge. Seguirle tomando fotos cuando se descuidan. Y cuidarse en todo momento. Ella tiene como una herida en el brazo, entonces él la está peinando. Claro. Ahí a lo mejor no va a quedar muy bien el corte de cabello y esa mano ya es temblorosa. Pero ese es el amor. Bueno, este pasaje,
en el que también se hace énfasis en este congreso, es un pasaje clave para entender qué es lo que Dios dice del amor de verdad y de cuáles son las bases bíblicas para el matrimonio, de cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, los principios de Dios para el matrimonio, y pues uno los descubre aquí también en este pasaje, que es un pasaje del origen del matrimonio. Son tres P, así lo pusimos. La primera es la prioridad en el matrimonio, la prioridad del matrimonio, la permanencia y el propósito del matrimonio. Entonces, vamos a leerlo. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y entonces, la primera es la T de la prioridad. Dejará a su padre y a su madre. Esto es muy importante. Entonces, tú puedes enfocarte en el AM, en las actitudes que atacan, que amenazan el matrimonio, o en el FM, que son las que fortalecen el matrimonio. La prioridad en el AM son los padres. Pensar que mi mamá es la más importante en mi vida, con mi mamá no te metas, que mis amigos, con mis amigos no te metas. Pensar siempre en lo mío, en mis cosas, ¿cierto? No tienes por qué ver mi celular, es mi intimidad, mi cajón no se puede revisar. Pensar en mi bienestar. En el AM también está el pensar que la casa es una casa mágica. Nosotros venimos del Hotel Mama en una casa mágica. O sea, una casa mágica es que uno se levanta, la cama está extendida, se va a bañar y cuando viene ya la cama está tendida, como mágicamente. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Y te vas al comedor y ya la comida está servida. Y el desayuno está delicioso, y das la vuelta y entras y ya los platos están lavados, y entonces esa es la casa mágica. Y muchos crecimos pensando que la casa era mágica, ¿cierto? Y entonces llega el matrimonio y uno se da cuenta que la casa no era mágica, que había alguien que lo hacía y que ahora eres tú el que tiene que hacer magia en la casa, ¿cierto? Entonces, según la Biblia, el hombre dejará a su padre y a su madre. Está diciendo que la relación de máxima prioridad en tu vida es tu cónyuge, la relación más importante, la persona a la que tú debes complacer más, de quien más debes cuidar su corazón y sus emociones. No son tus hijos, no son tus papás, no son tus amigos, es tu cónyuge. Y cuando tienes que escoger a quién agradar, si a mi mamá, si a mis amigos, si a mis hijos o a mi cónyuge, según la Biblia, la prioridad es tu cónyuge. Y ya no solamente estás pensando en lo tuyo, sino que tienes que pensar es en lo del otro, en construir juntos. Ya estamos pensando en lo nuestro, en el nosotros, y entender esto, que el bienestar de mi cónyuge es al mismo tiempo mi bienestar. Por eso me tengo que enfocar en el bienestar del otro. Entonces, la máxima prioridad en el matrimonio es tu cónyuge. Escoge entonces cuál de estas dos va a ser tu onda. Si vas a seguir en la onda de la M o si vas a entrar a la onda del FM. Nada más estábamos escuchando una parejita que tuvo un problema difícil porque el Día de la Madre, pues la analogía, la lógica que él seguía era: todos los días estoy con mi esposa, están recién casados, todos los días estoy con mi esposa, entonces el Día de la Madre voy a ir a estar con mi mamá. Pero la esposa también es mamá y entonces quería que le celebraran su Día de Madre.
Él dice no. Entonces, claro, no se trata de anular a los padres o a la familia extendida. Ese es el primer desafío o de los primeros desafíos en saber colocar al cónyuge como tu prioridad sin anular o excluirte del resto de la familia. Se trata de añadir, de sumar, de ensanchar el corazón y permitir que esa persona vaya siendo prioritaria, pero que podamos saber sobrellevar que también tiene una familia él y también tengo una familia yo. Ahora, este proceso no siempre es sencillo y uno de los desafíos mayores es aprender a llevarnos bien con la familia del otro y aprender a ponerle límites a la familia para que ese cónyuge nuestro pues también sea esa prioridad, se manifieste como esa prioridad. Ahora, también el construir juntos, el nuestro, nosotros, no es sencillo porque venimos tal vez de años de pensar, ay, yo cuando iré a hacer mi propia vida, voy a salir de casa de mis papás, haré mis propias decisiones, y venimos como con estos sueños, planes, queremos estudiar y salir y tal, para entonces escoger yo lo que yo quiera comprar en el súper. Y recuerdo tanto yo esa primera vez que hice mi primer súper de casada y fui a escoger y yo me puse a mirar cuál es que es la crema, la margarina que compra mi mamá, cuál es que se compraba en mi casa. Todos traemos como ese gran bagaje que viene de la herencia de nuestra familia y aprender a podernos colocar el uno al otro como prioridad va a ser un desafío. Hay que insistir en hacerlo. La segunda P es la de la permanencia. Se unirá. Unirse requiere constancia, requiere mantenerse, requiere estar ahí, requiere permanencia, mantenerse unidos. Y entonces aquí también uno puede escoger la onda de la M o de la FM, de lo que amenaza el matrimonio o de lo que fortalece el matrimonio. ¿Qué cosas nos amenazan el matrimonio en relación a la permanencia? Cuando tienes una dificultad, un problema, estás teniendo una diferencia, antes podías decir, ay, yo no le hablo más a esa persona, voy a dejar que esa persona se vaya, yo no le hablo más a ese amigo. Antes de casarse. Antes de casarse uno podía tomar esos distanciamientos así. Podía alejarse, podía cambiarse de trabajo, podía verlo como algo temporal. Bloquearla del WhatsApp, del Facebook, del Instagram. Claro. Ahora, estando en el matrimonio, es un desafío porque no podemos tomar las mismas actitudes. En vez de no hablarse, tenemos que resolver. Tenemos que dejar que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sentarnos a conversar. Tenemos que aprender a pelear. Esta es una enseñanza que me ha parecido muy bonita y es que los boxeadores, la diferencia entre una pelea callejera y una pelea de boxeo profesional es que hay un ring, que hay reglas, que hay un nivel de un encuadre para esa pelea, unos límites. O sea, la diferencia está en que hay normas. Uno necesita aprender a pelear con normas. Mientras uno se ve feo como una pelea callejera, el otro es un deporte profesional, te pagan y te dan premios por esto, ¿cierto? Entonces, cuando aprendes a pelear en el matrimonio con reglas, o sea, reglas es que nada de golpes bajos, por favor, cuando suene la campana, retírese, entiende que no te puedes salir de aquí, de esta lona, de este límite. Mordeduras. No se puede morder, no se pueden, nada de rodillazos. Todo eso hace parte de los límites que nos tenemos que poner nosotros a la hora de pelear. Aprender a pelear es una habilidad importantísima en el matrimonio. Y aprender a pelear tiene que ver también con escoger las luchas. No podemos pelear con la misma intensidad por todas las situaciones. Entonces, a mí me gusta poner este ejemplo. Cuando nosotros vivíamos en Chocó, Chocó es una región de Colombia muy selvática,
y era cotidiano que a las casas entraran serpientes. Entonces, imaginan que estábamos nosotros a las 11 de la noche acostados y que de repente nos damos cuenta que una serpiente entró a la casa. ¿Yo qué hacía? Me levantaba, encendía las luces, sacaba un machete, no sé cómo le dirán un guate, sacaba el machete y hasta que no encontraba la serpiente y la mataba, yo no me acostaba tranquilo. Todos los vecinos se daban cuenta que algo había pasado ahí y que había un escándalo. Es más, salía y llamaba y pedía ayuda a la hora que fuera. Pero si entra un mosquito a mi casa y yo me levanto, prendo todas las luces, saco el machete, llamo a los vecinos para que me ayuden, entonces yo tengo un problema con las proporciones. Y a veces en las parejas prendemos las luces, sacamos machete y despertamos a todos los vecinos por una cosa tan pequeña que podíamos dejar pasar, que podíamos pensar al otro día cómo resolverla, que podíamos comprar un veneno y ponerlo. O sea, era algo que tenía otra manera de resolverse, pero que yo hice todo el show por algo que era pequeño. Eso es aprender a escoger las luchas, o sea, aprende a identificar qué es una serpiente que necesita que lo resolvamos ya, o qué cosas son mosquitos, o una cucaracha que es de otro grado también de molestia, pero que por eso no tenemos que trasnocharnos. Y aprender a escoger las batallas es fundamental para que no nos desgastemos en discusiones y en peleas que no valen la pena. Sí, y eso también tiene que ver con aprender a hacer algunos asuntos preventivos. Yo tenía una discípula en Chocó que un día yo le estaba escribiendo por WhatsApp y le dije, Elisa, necesito que me traigas un matón porque estamos teniendo un problema con mi esposo. Y esa fue la frase. Si usted lee eso, ¿qué diría de mí? Bueno, resulta que el matón es un veneno que se produce allá y que sirve para fumigar y evitar problemas de cucarachas bastante fuertes. Entonces... Entonces dijiste, necesito 2 matones, uno para la casa y otro para la iglesia. Entonces, el matón, digamos que es un repelente o un veneno de insectos que se hace preventivo, ¿no? Que uno lo echa porque sabes que va a llegar. Hay crisis que en la familia van a llegar, es natural que a ciertas situaciones de la vida traigan un grado de crisis, bien lo decían Nina y Juan Carlos en su testimonio, pero necesitamos ver esas crisis como una oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos aprendido, y por eso esos grupos de pareja son importantísimos, por eso prepararnos para estos momentos es como echar el matón, para que cuando vengan estos bichitos que quieren atacar nuestro matrimonio, encuentren una barrera invisible, pero está ahí, es una barrera espiritual que impide que entren y ataquen tu hogar. Y cuando llega la crisis, decían ahora también, es una oportunidad para conocer al otro. Y es más, lo más interesante de la crisis es que es una oportunidad para conocerme a mí mismo. Hay un autor que dice que uno tiene 3 yo. El yo bueno, que es de lo que uno está orgulloso, de que soy ordenado, de que soy disciplinado, de que soy generoso. El yo malo, que son todas esas cosas difíciles que yo no quiero contar de mí, que soy impuntual, que soy desorganizado, que soy... Y el otro yo se llama el no yo. Es lo que yo no sé que yo soy, pero yo soy eso. Y el no yo sale siempre en las crisis. Entonces la frase típica es que yo no soy así, pero tú me haces poner así. No, usted sí es así. Por eso es que reacciona así, ¿cierto? Entonces ese es el no yo. El no yo es cuando uno dice, no, es que
yo soy muy tranquilo, pero usted me hace enojar, yo soy muy... No, 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 sí eres eso, pero no lo sabías. Y te diste cuenta porque la crisis saca el no yo. Y es la oportunidad perfecta para conocernos más y para entregarle más esas áreas a Dios para que tome el control, para que reconozcamos nuestra incapacidad, nuestra debilidad para mantener un matrimonio, porque si no es el Señor el que lo hace, nosotros no vamos a poder hacerlo, porque somos incapaces. Por eso ahorita decían también Juan Carlos y Lina, no sabemos cómo hacen las parejas que no tienen al Señor. O sea, si ya para nosotros es difícil, no nos alcanzamos a imaginar qué es la vida que ellos tienen. Y estas últimas del perdón, el perdón y la construcción, yo recuerdo que cuando nos casamos, uno de los amigos de mi esposo, en ese momento yo no los conocía, cuando nos fueron a felicitar, él se acercó y nos dijo, muchachos, no se cansen de perdonarse. Y yo, tan raro ese consejo. Después lo entendí. ¿Sí? Bueno, porque en el matrimonio tenemos que ejercitar el perdón una y otra vez, ¿cierto? Porque puso los zapatos donde no quería, porque no cocinó como quería, no saben cuántas ofrendas quemadas le llevé yo a Memo al principio. Claro. Parecía yo un dios pagano, me presentaban ofrendas del todo quemadas. Ay, una vez hicimos unos frijoles y yo al final, yo no sabía cómo hacer frijoles, confieso mi pecado, y yo los veía, yo decía, eso se pone en el sartén, se pone frijoles paisas, asado, pues, se pone con un aceite, yo no sabía. Y entonces él me enseñó cómo hacerlos al estilo paisa y al final estaban muy buenos. Yo dije, ay, echémosle una salchicha. Mi abuela, yo he visto que le echaba salchicha y le piqué una salchicha así rápido y él lo mezclamos, se lo empezó a comer. Y yo tenía mucha hambre porque llevábamos horas preparando esos frijoles. Y después yo cuando fui a comer mi plato, yo dije, ay, estas salchichas están como raras. Y es que no les había quitado el plástico que trae la salchicha. Y yo ya me la había comido. Bueno, tenemos que aprender a perdonarnos y hasta disfrutar de esas experiencias como unas anécdotas, ¿no? Bueno, es una oportunidad el matrimonio de construir y tenemos que verlo así como una oportunidad de construir nuevas aventuras juntos, nuevos proyectos, nuevos sueños. Entonces, en esta la permanencia, tenemos también que tomar la decisión, en qué me voy a enfocar, en las actitudes que amenazan el matrimonio, las que lo fortalecen, porque hoy en día está muy de moda el soltar, el dejar, el pasar la página, el libérate, pero el sostener, el mantenerse, la relación que es abnegada, que piensa más en el otro, ya como que pasó de moda y entonces en eso ya no estamos pensando hoy, pero eso hace parte también de la constancia y de la permanencia en el matrimonio. Y la tercera P que nos habla este versículo es el propósito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Y entonces el versículo dice, serán una sola carne. Y aquí entonces también tenemos que tomar la decisión si nos vamos a enfocar en el AM o en el FM. Porque en el AM las actitudes egocéntricas de me pertenezco, de que yo hago con mi vida lo que quiera, era lo que nos caracterizaba antes de casarnos, ¿cierto? El creer que éramos dueños de nosotros mismos y que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos con nuestra vida. Pero las actitudes que fortalecen el matrimonio es entender que el propósito del matrimonio es ser uno. Y ser uno tiene que ver con compartir metas, compartir pensamientos, con tomar decisiones en conjunto, con llegar a acuerdos en las decisiones, ¿cierto? A veces toca que no se haga ni lo uno, ni lo otro, ni lo que ella quiere, ni lo que yo quiero, sino que podamos llegar a un punto medio, ¿cierto? A un punto de equilibrio que a veces no es ni siquiera lo que ninguno de los dos quisiera,
pero ¿qué es lo más saludable? ¿Qué es lo más sano para la relación? Sí. El pasaje de Cantares 2:16 dice, mi amado es mío y yo soy suya. Es como que se vuelve que uno ya no es de uno, ni él es de él mismo, sino que somos el uno del otro. Entonces, el ser una sola carne implica como empezar a tomar el ritmo juntos. Creo que es un proceso, eso va tomando tiempo, se va desarrollando conforme nos vamos también conociendo, ¿no? Y vamos planteando estas metas juntos, desafíos juntos, viviendo y afrontando situaciones nuevas. Es que aquí nace un nuevo ser. Aquí nace, son dos que se convierten en uno. Entonces este uno es muy distinto de Carolis y distinto de mí. Es alguien nuevo. Por eso en un matrimonio es un nuevo nacimiento. Ya tenemos que, ya no es la manera en que ella o su familia hacían las cosas ni la mía. Uno de nuestros primeros conflictos en el matrimonio fue que yo llegué a acostarme, pongo la cabeza sobre la almohada y yo noto como un bulto ahí. Entonces yo meto la mano y estaba una pijama, estaba mi pijama ahí. Yo dije, Carolis, ¿por qué mi pijama está debajo de la almohada? Y ella me dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo dije, porque la pijama se guarda en el closet. ¿Por qué debajo de la almohada? Y ella dijo, no, la pijama no se guarda en el closet. Se guarda debajo de la almohada. Yo dije, no es posible. Yo nunca había visto que alguien pusiera su pijama debajo de la almohada. Y ella me dijo, yo nunca había visto que alguien guardara su pijama en el closet. Y es que en mi familia, por generación de generaciones, se ha puesto debajo de la almohada. Y yo no, pero es que eso es ropa. La ropa se guarda en el closet. Eso no es ropa, eso es una pijama. Lo increíble de esto es que cuando él me hacía la pregunta, yo decía, pero esa pregunta sobra, o sea, ¿por qué me está haciendo esa pregunta? Esto no tiene ninguna lógica. Eso es como que tampoco yo tenía argumentos para explicar algo que era una vivencia de toda la vida en mí, ¿cierto? Entonces, así nos pasa. Traemos cada uno un trasfondo y ponernos de acuerdo en ese trasfondo no siempre es sencillo. Es que es una locura porque uno deja a su familia con la que uno vivió 30 años, en el caso mío, y que te conocen de toda la vida y que convives con ellos y los cambias por una desconocida que llevas 1 año o 2 años de conocerlos. O sea, eso es una locura. Pero ahí es donde Dios actúa el misterio del matrimonio. Ahí es donde Dios forma algo extraordinario, donde es un nacimiento y donde Dios hace algo especial en la vida de nosotros. Ahora, también Dios se vale de lo que nosotros decidamos, ¿no? Si decidimos actitudes que son egocéntricas, que yo hago con mi vida lo que yo quiera, pues también así Dios puede construir tu matrimonio. Esos son los ladrillos que le estás dando. Pero si tú decides ser una sola carne, decides compartir metas, decides glorificar a Dios juntos, decides criar a los hijos guiados por el Señor, que haya un mismo sentir, que en esta discusión ni gane él, ni gane yo, sino que gane la familia, Álvarez Rovira, que gane esta nueva familia. Eso implica que ambos tenemos que perder un poco, ¿cierto? Para que la familia gane. Y definitivamente el matrimonio es el instrumento preferido de Dios para transformar nuestro carácter, para moldearnos. Quitar el orgullo. Para combatir el orgullo, para que podamos glorificarlo a Él también con nuestra manera de vivir. Y hay una historia que a mí me gusta y es de una chica, una buena chica, bonita, profesional, y pasaban los años y ella no se casaba. Y entonces tenía muchos pretendientes, pero parece que ya no escogía a ninguno hasta que su papá la sienta y le dice, hija, yo quiero saber cuál es la razón por la cual tú
No le has dado cabida a ninguno de estos muchachos en tu vida. Entonces ella le dice al papá, papá, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que no he encontrado ningún hombre como tú, con tu carácter, como eres tú. Entonces el papá le dijo, hija, no lo has encontrado, ni lo encontrarás, porque el 90% de lo que yo soy lo hizo el matrimonio. El matrimonio es el laboratorio en el que Dios trata, el taller en el que Dios nos pule, en el que Dios nos talla para tratar también nuestro carácter. Y a mí me gusta decir una cosa, y es que Dios usa el matrimonio porque Dios quiere primero hablarte en privado, ¿sí? Es decir, tú puedes tener un área difícil y Dios quiere trabajar esa área difícil en ti, algo de tu carácter, algo de tu forma de ser, algo de tu manejo financiero. Entonces, ¿qué hace Dios? Primero te lo susurra mientras estás acostadito en tu cama, en silencio, ahí te lo susurra por medio de tu esposa o del esposo a la esposa. Pero si tú no haces caso, Dios tiene que hablar un poco más fuerte y a veces empiezan a llamarte la atención en el trabajo por lo mismo o empiezas a tener problemas con algún compañero y así. Entonces, si tú no quieres hacer caso a través del matrimonio, que es la forma sutil que Dios te quiere decir, es la forma en privado, igual Dios va a trabajar esa área en tu vida, pero se va haciendo más pública. Entonces, yo pienso que uno tiene que, no, a mí no me parece que esta área de mí sea así, pero bueno, por lo menos lo voy a llevar en oración. Señor, mi esposo me está diciendo esto y ¿tú qué opinas? ¿Qué quieres que yo aprenda o entienda de esto que estoy viviendo? Y creo que también, como decíamos, la tentación en los primeros años del matrimonio es enfocarse más en el AM que en el FM. Y aquí viene un tema importante del que queremos hablar ya casi para terminar y tiene que ver con esto, con las amenazas que hay en el matrimonio, pero sobre todo en la crianza de los hijos. Y que son amenazas quizá muy contemporáneas y tengan que ver con esto, con la ideología de género, con los niños que crecen sin estructura, sin límites, y con toda la influencia que estamos teniendo del humanismo, ¿cierto? Y las puertas que se abren también al adulterio. Quizá estas son de las amenazas más fuertes que se están viviendo hoy en día en los matrimonios jóvenes. Y cuando hablamos de la ideología de género, yo creo que lo más importante es que uno pueda entender cómo un niño llega a volverse homosexual. Joseph Nicolosi es un psicólogo que tiene unos materiales muy interesantes. Hay un libro de él que se llama Guía para Padres para Prevenir la Homosexualidad. Y él habla de las 3 condiciones o las 3 situaciones que se dan en un niño que lo hacen propenso a la homosexualidad. Y entonces, estas 3, dice, primero, es un niño que tiene un temperamento sensible y artístico. Son niños que no se interesan mucho por los deportes bruscos y tradicionales, sino que son niños más interesados por la música, por el arte, y un poco más sensibles. Y esos niños que tienen este temperamento encuentran estas otras 2 condiciones. Una mamá sobreprotectora y controladora y un padre que está ausente emocionalmente. Entonces él dice, cuando se mezclan estas 3 cosas, es muy probable que este niño termine siendo homosexual. ¿Por qué? Porque empieza estas fases. En la fase 1, que es en la primera infancia, empieza a formarse un vínculo intenso con la mamá, pero inseguro. Son niños que
son muy apegados a la mamá, pero al mismo tiempo le pegan a la mamá, insultan a la mamá, y esto se traslada en la etapa adulta. Hijos que tienen una relación muy intensa con la mamá, pero que no la soportan media hora. Entonces, este vínculo que se empieza a formar aquí en la primera infancia, donde es un vínculo muy intenso, inseguro, es porque es una mamá que es sobreprotectora, que me gusta que me cuide, que me da todo, pero al mismo tiempo no me deja hacer otras cosas que yo sí quiero hacer. Quiero saltar, quiero jugar, quiero ir. Por la sobreprotección y por ser tan controladora no te da esos espacios. Entonces el niño genera como ese rechazo, que aquí se dice defensa de disociación. Es como que inconscientemente quiero estar con mi mamá, pero al mismo tiempo la rechazo porque no soporto esas actitudes en ella. Pero este niño se encuentra a un papá que no está emocionalmente o que no está físicamente y que no hay una figura paterna en él que lo rescate de esa relación. El niño necesita un padre que lo rescate de esa relación o ese vínculo intenso e inseguro con la mamá. El papá no está emocionalmente porque está muy ocupado, porque está trabajando, porque no comparte los espacios suficientes con su hijo. Entonces este niño viene a la escuela. Entonces recuerden que es un niño que es más sensible artísticamente, de menos deportes de contacto. Y entonces estos niños suelen ser rechazados por los otros niños porque los ven muy afeminados. Entonces cuando en un colegio un niño es rechazado por los otros niños, se relaciona más con las niñas, perpetuando esa conducta femenina, ¿cierto? Y entonces empieza a generarse esa sensación de que necesito relacionarme con hombres, pero los hombres no quieren estar conmigo. Y cuando un hombre se les acerca, la emoción que experimentan es tan grande que confunden ese bienestar que les produce la cercanía con otro varón con algo sexual. Y además de esto viene el componente de la sociedad diciéndote sal del closet, así naciste, acepta lo que eres, los otros te tienen que respetar, ofreciéndole todo lo de la identidad gay y normalizando la homosexualidad. Entonces ahí es cuando digamos que esto cobra muchísima más fuerza. ¿Y por qué queríamos contarles esto? Porque creemos que la solución no es tanto el de qué color le compra la ropa, ni siquiera tanto qué películas están viendo, aunque esto influye, sino que la mejor manera de combatir la ideología de género es teniendo un matrimonio sólido, un matrimonio donde los padres se aman y donde los padres están cumpliendo su papel como papá y como mamá de acuerdo a los principios de Dios. Esta es la mejor vacuna, este es el mejor antídoto para toda la influencia de la ideología de género que es imparable. O sea, nosotros no podemos detener la manipulación que hacen del lenguaje, de los medios de comunicación. Lo único que podemos hacer es brindarle a los hijos una mamá conforme al diseño de Dios, un papá conforme a los principios de Dios y ayudarles a desarrollar un espíritu crítico de lo que están viendo y que ellos vean que papá y mamá se aman. Y esto es el aporte más grande que nosotros podemos hacer para frenar de alguna manera toda esta influencia que estamos teniendo de la ideología de género. Yo creo también que la historia de la iglesia ha tenido diferentes Goliaths, ¿verdad? Una vez fue un Goliat físico, David tuvo que enfrentarlo, y ese Goliat tenía aterrorizado al pueblo de Dios.
Y así ha habido diferentes Goliaths que se han levantado con los años. En una época el alcoholismo era algo que era imposible pensar que alguien se podía curar, que se podía sanar, que se podía restaurar. Bueno, tantas otras cosas que hemos visto que han sido difíciles y que hemos visto que con los años hemos visto que Dios pudo sanar, restaurar, rescatar, ¿verdad? Y yo quiero que nosotros como iglesia también tenemos que levantarnos a creer como David, que Dios puede vencer este Goliat. Yo sé que parece muy aterrorizante todo lo de la ideología de género. Yo nunca había pensado tener a mis hijos en casa y lo he pensado, o sea, firmemente, como que no, mejor los crío, un homeschooling, mejor los crío aquí en la casa, que nadie les hable, que nadie les diga nada. Y bueno, tenemos que creer que Dios es capaz y movernos de acuerdo a lo que Dios nos va mostrando en esto, ¿verdad? Estudiar más al respecto, profundizar más, porque es algo, yo diría que es la batalla de la generación de matrimonios de 15 años, por lo menos tengan estos de 0 a 15 años ya pueden estar teniendo alguna lucha. ¿Por qué? Porque está tan fuerte en el ambiente que es muy probable que hayan confusiones. Y esto también es importante que lo sepamos, que los chicos van a manifestar o pueden manifestar en algún momento alguna confusión. Yo seré niño, seré niña, ¿qué soy? Y es tan importante el rol de nosotros de afirmar su identidad de género conforme van pasando las etapas. Eso, desde que nacen, es una niña o es un niño, qué felicidad, Dios te hizo así, bueno, y vamos afirmando. Y cuando se están bañando chiquititos, ¿y por qué él tiene y yo no tengo? Ellos empiezan a hacer este tipo de preguntas. Y uno puede decir, ay, ¿por qué? Bueno, pues porque a ti no te dieron. No, eso suena a menosprecio, ¿cierto? Porque a ti Dios te hizo mujer y a ti Dios te hizo varón. Y viene un proceso de afirmación durante toda la vida en la sexualidad y en el género que Dios les ha dado. Va a ser muy importante en la etapa de la adolescencia un acompañamiento cercano, porque yo no creo que haya una época en donde va a haber más ataque en esta área, si no es esta. ¿Por qué? Porque como que antes la sociedad, todo el mundo decía, no, esto no, esto no, esto no, pero ahora es esto sí, esto sí, esto sí. Entonces, nuestro trabajo va a ser explicar, dar razones de por qué eres niña o por qué eres niño. No escandalizarnos de que si en algún momento los chicos puedan tener estas preguntas, ¿por qué las van a tener más latentes o más sobre la mesa? Porque el ambiente está muy propicio, la sociedad está muy propicia a hacerles estas preguntas. Como que justifícame por qué eres hombre, ya no es suficiente, bueno, porque así vengo equipado. No, ahora necesitas justificar con argumentos porque además eres hombre. Entonces, va a ser importante que nosotros les ayudemos a tener esos argumentos sólidos con los cuales dar respuesta. Sí, este es un tema largo. En otro espacio nos invitan para que podamos compartir. Pero queremos orar antes de pasar a un taller. Nos gustaría poder terminar este tiempo en oración, diciéndole, Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir y gracias porque nos permitiste estar en este estado. El matrimonio es un estado de muchísima honra. Tú escogiste que la eternidad fuera un estado matrimonial. Se van a celebrar las bodas en el cielo y vamos a estar eternamente casados. Y eso significa que nuestro matrimonio es un reflejo de la eternidad. Tú quieres que sea así, Señor. Por eso te damos gracias por darnos este privilegio de reflejarte a ti, Señor, en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, Señor. Queremos cumplir tus propósitos. Queremos entender la prioridad de esta relación, Señor. Queremos mantenernos
permanentes en esta unidad que tú nos has entregado, Señor, y queremos cumplir, Señor, con ese propósito de ser una sola carne, de glorificarte a ti, con ese propósito superior que tú tienes, formando nuestro carácter, haciéndonos mejores, Señor, a través del matrimonio, cuando nos enfocamos en esas actitudes y en esos principios que fortalecen el matrimonio y no en aquellos que lo amenazan, Señor. Gracias por bendecir cada matrimonio que se ha conectado hoy, Señor. Oramos para que en esos momentos de crisis tú seas propicio a sus necesidades, Señor, para que ellos puedan mantenerse creyéndote a ti, viendo tu gloria, Señor, siendo fortalecidos por ti, permitiendo que tu Espíritu Santo tome el control de sus vidas, que ellos sigan creciendo en ti, Señor, en intimidad contigo y de esa manera también en intimidad el uno con el otro, Señor. Gracias por bendecir a cada uno de ellos y a sus hijos, el fruto, Señor, de su unión. Tú bendices y tú les guardas de todas esas influencias externas que los quieren dañar, Señor, y que ellos sean un canal de bendición para sus hijos en todo momento, Señor. Te damos gracias por este tiempo y gracias por lo que tú sigues haciendo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar 20 minutitos en un taller. Ya les vamos a contar cómo va a funcionar. Bueno, vamos a tomar 5 minutos primero para responder esta pregunta. O sea, la idea es que cada uno de ustedes pueda, ojalá, hacer una lista de qué obtiene cada uno estando casados, que no obtienen como solteros. Que ustedes puedan escribir ahí, ¿qué cosas yo obtengo estando casado? ¿Qué cosas me brinda el matrimonio que yo no podría conseguir estando soltero? Y que conversen entre ustedes de esto que cada uno escribió. La idea es que lo hagan ahí entre ustedes dos. Eso que pusimos nosotros. Sexo libre y sin culpas. Pusimos estabilidad. Esa sensación, yo no sé en su país o en sus países que ponen los taxis cuando no están ocupados, pero en el mío ponen libre. Esa sensación como de taxi libre que es tan maluca, como que uno está esperando cuál es la carrera, quién se va a montar, como está cuando uno está soltero. Entonces, no tener más esa sensación de que estoy ahí como a la expectativa, a la búsqueda, eso es una bendición tremenda. Tener un coequipero constante, decía a Carolis, coincidamos en esto, en esa intimidad de alguien que te conoce en tus olores corporales, pero aún así te acepta, ¿cierto? ¿Quién más sino tu cónyuge sabe de esas cosas? ¿Sabe de qué estoy hablando? La bendición de criar juntos a los hijos, ¿cierto? De que estén papá y mamá ahí. Y habíamos puesto también como que los recursos se multiplican, aunque los gastos también se multiplican, pero los recursos se multiplican. Entonces, es una bendición. Bueno, es un gusto siempre compartir con ustedes. Los queremos, esperamos poder estar de vuelta en Guate. No sé si otros 8 meses como el año pasado, pero poderles visitar y poder compartir con ustedes. Un abrazo, muchas bendiciones. Les queremos mucho. Chao.